La avioneta accidentada lleva más de 20 horas en la vía principal del Cantón La Libertad porque no han llegado los integrantes de la Junta Nacional de Investigaciones que deben esclarecer las causas. La avioneta que cayó hace parte de una flotilla que llegó de Canadá en 2012. Las otras 11 permanecerán en tierra hasta que se investigue el siniestro. En la Asamblea, Correístas y Construye conforman una mayoría para archivar el proyecto urgente del gobierno que busca modificar el impuesto por la venta de autos. Los costos por combustible y mantenimiento de generadores en edificios y conjuntos habitacionales aumentan entre 30 y 70%. 9 procesados del caso Metástasis no fueron condenados porque están prófugos. Entre ellos, según la Fiscalía, Javier Jordán, uno de los cabecillas de la red, y el correísta Ronnie Aliaga como colaborador. Amigos, buenas tardes. La información para ustedes en este miércoles 27 de noviembre. Aún no se conocen las causas por las que cayó una avioneta en una avenida en La Libertad, en Santa Elena. Hola, Gaby. Hola, María Isabel. Amigos, buenas tardes. Una tragedia que dejó 2 víctimas mortales y heridos. Avioneta, una caída inexplicada. Más de 20 horas después del siniestro, la aeronave que cayó en el Cantón La Libertad de Santa Elena continúa sobre la calle sobre la cual se accidentó. No se puede mover, pues los integrantes de la Junta Investigadora del accidente aún no llegan al sitio, pese a que las 3 ramas de las Fuerzas Armadas ya designaron a sus representantes. La capitán Diana Ruiz y el cadete Juan Pacheco son velados en la provincia y aún no se esclarecen las causas del siniestro. En breve tendremos un informe en vivo desde Santa Elena con el equipo periodístico nuestro que se haya ya destacado en la zona. Y la capitana que piloteaba la aeronave accidentada en Santa Elena este martes era conocida como la mujer supersónica en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En 2014 se convirtió en la primera mujer en abordar un avión de combate cuya velocidad es capaz de romper la barrera del sonido. Luisa María Heredia con el perfil. A la capitana Diana Ruiz en la Fuerza Aérea Ecuatoriana la conocían como la mujer supersónica. En marzo de 2014 se convirtió en la primera mujer en pilotear un avión Cheetah, capaz de romper la barrera del sonido. Una aeronave de combate, nada sencilla de pilotear, pero que a sus 22 años de edad, Ruiz, quien para entonces era la segunda subteniente más antigua de la FAE, elevó desde la base de Taura, un hito en la historia de la aviación militar nacional. Un orgullo personal, una experiencia inolvidable y una motivación diaria. Sentir la fuerza, el poder, la velocidad, la adrenalina y la precisión de la aviación. Hoy es un privilegio que nunca olvidaré y que espero se vuelva a repetir, describió Ruiz en una reseña que fue publicada recientemente en la web de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renela. Ella nació en Ambato el 7 de abril de 1992. Desde muy joven demostró su gusto por las aeronaves. Su vocación y disciplina la llevaron a forjar una destacada carrera dentro de la escuela. La capitana Ruiz, a sus 32 años, dejó un legado inspirador. El accidente de la avioneta de la Fuerza Aérea en La Libertad es el segundo de esta flota. En 2013 ocurrió un siniestro similar durante un vuelo de entrenamiento en el que también murieron 2 tripulantes. Paul Romero sigue el tema. La flota de avionetas Diamond de la Fuerza Aérea Ecuatoriana estará en tierra hasta que una junta investigadora de accidentes determine las causas del siniestro de este martes en La Libertad, provincia de Santa Elena. Las dramáticas imágenes del impacto de la aeronave que causó la muerte de la instructora y el cadete de la Escuela Militar de Aviación se viralizaron en redes sociales. La avioneta accidentada es una de las 12 que llegaron de Canadá al Ecuador en 2012 para la formación y entrenamiento de pilotos de la Escuela Cosme Renela en Salinas.
El accidente de este martes preocupa al mando militar porque es el segundo de esta flota en 11 años. En julio de 2013 ocurrió el primer accidente en Vallenita, también en Santa Elena, durante un choque con otra aeronave en formación, y fallecieron el instructor, el capitán Carlos Córdoba, y el subteniente José Luis Yonfa. La junta investigadora concluyó que ese accidente ocurrió por error humano. Los familiares pidieron entonces que se reabra el proceso por supuestas irregularidades, pero el caso se cerró años más tarde. Ocurrió lo mismo en la Fiscalía, donde también fue investigado. 5 avionetas Diamond participaron el 27 de octubre en Quito durante la ceremonia por 104 años de creación de la FAE. Apagones, una calamidad costosa. El uso de generadores aumenta el valor de las alícuotas en edificios y conjuntos habitacionales hasta en un 70%. Este dinero se utiliza para pagar costos de combustible y mantenimiento de los equipos. Informa Adriana Bermeo. El uso del generador eléctrico pasó de ser un lujo a una necesidad. El 55% de los condóminos que viven en edificios y conjuntos habitacionales cuenta con estos dispositivos, según un estudio realizado por la empresa Habitanto, especialista en analizar los gastos de vivienda. Pero tener un generador representa gastos adicionales. El mantenimiento y compra de combustibles incrementó el valor de las alícuotas entre el 30 y 70%. En la sierra, en casas en las que no hay ascensor ni dispositivos electrónicos para habilitar el ingreso, se paga $30 mensuales más por mantener operativos los generadores durante 3 horas diarias. En la costa, por el uso de aire acondicionado, esta cifra se duplica en viviendas de características similares. El valor de las expensas subió alrededor de $70. Los montos son aún mayores en edificios denominados inteligentes, de más de 20 pisos, que tienen ascensor, puertas automáticas y cocinas a inducción. El gremio Constructores Positivos realizó un estudio que determinó que las alícuotas se incrementaron hasta en 70% desde que iniciaron los apagones. Estos costos que yo le doy incluye que el generador esté prendido todo el tiempo de los cortes y no abastezca solamente a las áreas comunales, sino también a las áreas privadas de los departamentos. En estos valores no se considera el costo del generador, que también es una inversión adicional. Por ejemplo, para un conjunto habitacional de 80 casas o departamentos, la compra e instalación cuesta unos $40,000, es decir, $500 por familia. En varias ciudades de Ecuador no habrá iluminación navideña. Es una decisión que han tomado las autoridades locales como una forma de ahorro de energía en medio de la crisis eléctrica que vive el país. Francisco Garcés informa cuáles son esas localidades. Televistazo confirmó que por lo menos 14 municipios se proponen ahorrar energía en diciembre. O no instalarán iluminación navideña o lo harán con generadores. La alcaldía de Quito informó que todos los eventos que realizará por las fiestas de fundación serán iluminados con generadores de combustible. Lo mismo hará para la iluminación navideña. Además, será más discreta que otros años. Un ejemplo es el tradicional pesebre en el Panecillo, que esta vez se armará solo con 3 figuras. Las dependencias municipales se sumarán al ahorro de energía. Es decir, que todo lo que podamos ahorrar dentro de los edificios públicos, así se lo haga, y van a existir comités internos para que puedan estas medidas ejecutarse. En Manta, la avenida Malecón, que en otros años lucía adornada con 450,000 luces de colores, ahora solo tendrá la iluminación habitual. No habrá adornos navideños que usen energía pública, y los que se coloquen no consumirán electricidad. En la avenida Universitaria de Portoviejo pasará lo mismo. Este año no habrá iluminación navideña. En Guayaquil se está concluyendo el montaje de 4 árboles navideños gigantes. El principal, en el Malecón Simón Bolívar, será iluminado con paneles solares durante 2 horas cada noche y los otros 3 con generadores de combustible. El Cabildo no colocará decoraciones de iluminación navideña en otros puntos de la urbe como se había hecho en años pasados. Los 7 cantones de Cotopaxi no instalarán iluminación navideña. Las alcaldías acogieron una comunicación de la empresa eléctrica que les pidió tomar esa medida. El Parque Vicente León en el centro de la Tacunga luce así, con su habitual iluminación, y no como en años anteriores con miles de luces navideñas.
Más bien nosotros vamos a concentrar nuestro esfuerzo en estos eventos tradicionales como los villancicos. Se va a decorar con algunas guirnaldas, con algunos elementos propios de la Navidad. Esa es la tónica que seguirán la mayoría de ciudades del país y en algunas iniciarán campañas ciudadanas para reducir el consumo eléctrico. Metástasis, el narco en el Estado. El juicio del caso Metástasis sigue pendiente para 9 procesados que hasta el momento han logrado evadir la justicia. 8 están prófugos, entre ellos el exasambleísta Ronnie Aliaga y Javier Jordán, pedidos en extradición por la Fiscalía. Jacqueline Rodas con el informe. En el caso Metástasis hay 9 procesados que tienen pendiente su juicio y han evadido una posible condena. 8 de ellos están prófugos. Son buscados por la justicia Javier Jordán, socio del narcotraficante asesinado Leandro Norero, Cristian Romero, quien fue su abogado, y Fabián Camposano, su operador financiero. Los 3 son acusados por la Fiscalía de ser cabecillas del grupo criminal. También tienen orden de prisión los colaboradores Ronnie Aliaga, Marcelo Aiza, Carlos Mendoza, Angelino y Jairo Vargas. Este martes la Fiscalía pidió a la Corte Nacional que inicie el proceso de extradición de aquellos que ha podido confirmar que están fuera del país. Javier Jordán vive en Miami, Estados Unidos. En enero se conoció que la Interpol dio paso a la notificación roja para su localización en 196 países y su posterior detención. Pero hasta el momento sigue libre. Está acusado de administrar los bienes de Norero y ayudarlo para cometer delitos. El exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga salió de Ecuador el 26 de diciembre de 2023, luego de las primeras detenciones del caso Metástasis. Está en Venezuela, según la información proporcionada por su expareja. Ella lo acusó de quitarle a su hijo con ayuda del gobierno de Nicolás Maduro. Marcelo Aiza, alias del Joyero, se fue del país el pasado 7 de marzo. Es accionista de 3 empresas y se encargaba de proporcionar joyas y réplicas de relojes de lujo a Norero para sobornar funcionarios judiciales o reemplazar los artículos originales incautados en su casa. Vive en Estados Unidos. El 9º procesado que tiene pendiente su juicio en el caso Metástasis es Armando Flor, presunto testaferro de Norero. Él es candidato a la Asamblea y no podrá ser enjuiciado hasta que se proclamen los resultados. Avioneta, una caída inexplicada. Hay luto en la Fuerza Aérea Ecuatoriana por la caída de una avioneta ayer en el Cantón La Libertad. Un accidente que costó la vida de la capitán Diana Ruiz y el cadete Juan Pacheco. Vamos ahora en directo con Luis Alfredo Zúñiga para conocer qué está pasando a esta hora en el punto del siniestro donde se debe investigar el accidente. Luis Alfredo, ¿sigue ahí la aeronave? Así es, muy buenas tardes. A esta hora, 1 de la tarde, ya con 19 minutos en la Heliodoro Solórzano, vía principal del Cantón La Libertad, continúan los restos de la aeronave. Es el mismo panorama que ocurrió desde la tarde de ayer. El sitio se encuentra vallado con personal militar, pero aún sin la presencia de la Junta Investigadora de Accidentes, que debe llegar al punto para continuar con las pericias. El detalle de lo que ha sido esta jornada, la situación de los heridos y también los fallecidos. En el siguiente reportaje, veamos. Los restos siguen ahí, en plena vía, con los 2 asientos expuestos, el fuselaje esparcido, alas rotas y llantas salidas. A más de 20 horas de su caída, la aeronave sigue bloqueando la avenida Heliodoro Solórzano, una de las principales de La Libertad en Santa Elena. No se puede mover, pues los integrantes de la Junta Investigadora del accidente aún no llegan al sitio pese a que ya fueron designados. Ellos levantan las evidencias porque ellos son los que tienen la competencia sobre esta aeronave, nosotros no podemos topar nada, y una vez que ellos consideran que tienen todas las evidencias suficientes, nos liberan la aeronave.
Aún no se han esclarecido las causas del siniestro. La avioneta de matrícula FAE 1064 partió desde Salinas a las 4:12 de la tarde, es decir, que solo estuvo 22 minutos en vuelo, hasta que cayó a las 4:34 en La Libertad. Se usaba para vuelos de instrucción básica de nuevos pilotos, como lo hacía la capitán Diana Ruiz con el cadete Juan Andrés Pacheco. Ambos fallecieron. Son vuelos de entrenamiento que se realizan normalmente aquí en Salinas, en la Escuela Superior Militar de Aviación. Fuentes de la Fuerza Aérea confirmaron a Televistazo que la aeronave ya había realizado otros vuelos el mismo día. Una capilla ardiente se lleva a cabo en la Escuela Superior Militar de Aviación con los cuerpos de la capitán y el cadete. Y en la tarde serán trasladados en un avión de la Fuerza Aérea a Píllaro y Latacunga respectivamente. En cuanto a los heridos, el conductor del carro que se impactó con la avioneta ya fue dado de alta, mientras el joven de 25 años que se golpeó con una de las alas mientras conducía su moto está estable, en cuidados intermedios y con suturas en su nariz, aún desconcertado. Se me nubló todo y lo que escuché el golpe y se me nubló todo hasta cuando ya estuve en el piso, solicité ayuda y ya sentía que la cara me comenzaba a sangrar, no sabía qué había pasado. Y entonces ahí cuando escuché que era una avioneta que había caído. El joven, que vive con su pareja y su hija, estará en recuperación por 3 semanas. Aún no se conoce la hora exacta en la que lleguen los miembros de la Junta Investigadora de Accidentes con representantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Una vez que lleguen al punto y terminen con sus pericias, la aeronave será remolcada hasta la Escuela Superior Militar de Aviación. La Asamblea podría archivar este mismo miércoles la ley para el lavado de activos que envió el Ejecutivo como urgente. La mayoría de bancadas no están de acuerdo con el cambio en el impuesto a la compra y venta de vehículos usados. Patricio Díaz informa que Construye hará la moción en la sesión de esta tarde. La ley para combatir el lavado de activos parece tener las horas contadas. Los bloques legislativos, a excepción del oficialismo, se oponen a que se cambie el impuesto a la compra y venta de vehículos usados. El presidente propuso que el tributo, que hoy es de 1%, suba de manera progresiva. La comisión encargada aprobó una tabla que lo reduce para vehículos menores de $20,000, lo mantiene hasta $50,000 y lo incrementa a partir de ahí hasta el 4,25% para autos de más de $80,000. Pero en las bancadas no quieren que se tope el impuesto. Por lo tanto, la bancada de Construye, a través de la asambleísta Jorge Peñafiel, va a pedir el archivo de esta ley en el día de hoy. En el primer debate habitualmente solo se reciben observaciones, pero la ley de la función legislativa, en uno de sus artículos, abre la posibilidad de archivar un proyecto con mayoría absoluta. Construye confía en el respaldo del correísmo y de algunos independientes. La bancada oficialista rechazó las intenciones de la oposición. No existe normativa que respalde que en un primer debate pueda archivarse un proyecto económico urgente y por lo tanto se van a pasar por encima de la ley. El Partido Social Cristiano prefiere mirar de lejos la pugna. Creo que lo responsable es llegar a la instalación de la sesión, escuchar cuáles son las posiciones que fundamentan un archivo y tomaremos una decisión a partir de aquello. La sesión está convocada para esta tarde junto al primer debate de la ley de alivio financiero, ambas enviadas por el Ejecutivo como económicas urgentes. Un manto gris de cenizas cubre el cerro Yumiliví en la parroquia Angamarca de Pujilí, en Cotopaxi. 12 días de incendio han acabado con 1.000 hectáreas de un bosque de 3 siglos de antigüedad. Contener las llamas se ha vuelto una tarea casi imposible para los apenas 10 bomberos y 20 comuneros que deben atender esta emergencia. Patricio Viera nos amplía. El fuego ha arrasado con el cerro Yumiliví en el cantón Pujilí, en Cotopaxi, durante 12 días. En el flanco norte de la montaña, a 3.200 metros, solo quedan troncos carbonizados en lo que antes era un bosque de 1.000 hectáreas de árboles de arrayán, alisos y pumamaqui, además de 300 hectáreas de musgo. Las llamas también destruyeron 1.700 plantas de achupallas, vitales para regular la humedad de este ecosistema. En cuestión de minutos, la vegetación de este bosque de 300 años se transformó en cenizas.
El hábitat de especies como armadillos, osos de anteojos, cervicabras, conejos y al menos 10 tipos de aves fue reducido a escombros. El cerro Yumilibí se extiende por 7.300 hectáreas en la cordillera de los Andes. Hasta este miércoles tenía 17 focos de incendio activos. La vasta extensión del territorio dificulta que los 10 bomberos y 20 comuneros que luchan contra el fuego logren controlar las llamas, especialmente en las cumbres, donde el terreno impide su acceso. La Asamblea decidió llamar a juicio político ante el Pleno a la exministra de Energía, Andrea Arrobo. La Comisión de Fiscalización no tuvo los votos y fue el Pleno el que tomó la decisión. 80 legisladores aprobaron la moción, el correísmo votó en contra. Sin embargo, las bancadas coincidieron en que el gobierno conoció de la crisis energética que enfrentó en marzo y abril el país y acusó a la exministra de sabotaje. La presidenta del Legislativo definirá cuándo se realizará el juicio. Ese día, Arrobo podrá defenderse ante los 137 asambleístas de las acusaciones de su interpelante. Hoy la generación hidroeléctrica disminuyó por 2 factores. El primero porque 2 hidroeléctricas de Paute fueron apagadas. Una de ellas es Mazar, que dejó de operar porque la cota de su embalse estaba a 12 centímetros de llegar al límite, es decir, a punto de colapsar. Y el segundo factor es que la producción de Coca-Cola Sinclair aún es baja. Diego Cuenca explica la situación. En Cuenca, ese martes cayó una intensa lluvia que duró 4 horas. La precipitación incrementó el caudal de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara. Esa agua ligeramente favoreció los embalses del complejo hidroeléctrico Paute en Azuay. Pero cuando las 3 centrales permanecen encendidas, lo poco que llega se consume rápido. En el caso de Mazar, la cota está en 2.111 metros sobre el nivel del mar, por debajo del nivel mínimo para funcionar. Y ese miércoles está a tan solo 12 centímetros de los 2.110 metros. Según SENACE, si alcanza ese límite, la central pierde el control del embalse y una de las turbinas deja de funcionar. A pesar de ese riesgo, hasta las 11 de la mañana seguía operativa, generando 54 megavatios por hora. Pero al mediodía fue apagada para volver a recuperar agua, mientras que molino y sopladora fueron apagadas desde las 5 de la madrugada. Pero al mediodía volvieron a encender a sopladora, para que cubra el déficit de Mazar. Las precipitaciones también cayeron en el norte de la Amazonía e incrementaron el caudal del río Coca desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, cuando otra vez empezó a descender y con 100 metros cúbicos por segundo, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair está generando 410 megavatios, solo el 27% de su capacidad. En esas condiciones, el 44% de la generación de energía del país es del sector hidroeléctrico. El 42% proviene del parque termoeléctrico y otro tipo de generación, y el 14% es energía importada de Colombia. Con eso cubren la demanda nacional de 3.040 megavatios. A pesar de esa crítica situación, el equipo del presidente electo Donald Trump firmó un acuerdo de transición con la administración de Joe Biden. Esto ocurre tras una demora causada por el personal de Trump sobre un pacto ético obligatorio. El compromiso es un requisito que forma parte de la ley de transición presidencial aprobada por el Congreso y que garantiza al equipo de Trump el acceso a las agencias del gobierno federal, asimismo reunirse con funcionarios salientes para recibir información. Donald Trump será investido para su segundo mandato el 20 de enero de 2025. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional también van a celebrar el Día de Acción de Gracias con un banquete, pero en fundas. 4 estadounidenses a bordo mostraron los empaques herméticos que contienen col, sardinas, calabaza, manzanas, especias y, por supuesto, pavo ahumado. Los 4 tripulantes están en medio de una larga misión de la NASA, viviendo y trabajando en el laboratorio de microgravedad, donde esperan avanzar en el conocimiento científico y demostrar nuevas tecnologías para la futura exploración humana y robótica.
Ahora revisamos el clima para esta tarde. Las temperaturas de la sierra variarán entre 18 grados y 25 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 11, extremadamente alto. Y esta tarde en la costa habrá temperaturas entre los 26 y 33 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, lo que se considera alto, según información del INAMI. También se recomienda usar protector solar y no exponerse directamente a los rayos solares. Inicio de operaciones del megapuerto de Chancay amenaza con captar parte de la carga que se moviliza desde Ecuador hacia los mercados asiáticos. Esto ocurre en un momento en que los puertos ecuatorianos evidenciaban una recuperación en los volúmenes de carga que mueven, sin lograr todavía alcanzar los registros del 2019. El megapuerto de Chancay y su capacidad de movilizar hasta 1.6 millones de contenedores en su primera etapa amenaza con captar una parte de la carga que desde el Ecuador se exporta a los mercados asiáticos, con su oferta de poder llegar en 10 días menos. Al revisar el movimiento del tráfico internacional de naves en el Ecuador, se observa que en 2023 arribaron 3.740 buques. De esos, 2.131 llegaron a los puertos de Autoridad Portuaria de Guayaquil y a otras 9 terminales portuarias que operan en la misma ciudad. Si se entra en el detalle del movimiento de contenedores, se observa que en 2023 Autoridad Portuaria de Manabí movilizó hacia el exterior 5.846 contenedores, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 95.928, Autoridad Portuaria de Guayaquil 602.695 contenedores y las otras terminales portuarias privadas de la ciudad 558.788. Si a esa cantidad se suma 1.283.956 contenedores importados, las terminales portuarias nacionales movieron un total de 2.547.714 contenedores. La operación del megapuerto peruano abre al menos 2 posibilidades para el comercio internacional que por vía marítima se mueve desde Ecuador hacia el mercado asiático. Que una parte de esa carga se movilice por vía terrestre a Chancay para iniciar su recorrido directo hacia China. O que continúe saliendo desde puertos ecuatorianos y recalen en Chancay para luego continuar el viaje. Todo esto ocurre en un momento en que el movimiento de contenedores venía creciendo en los puertos nacionales. Manta en 2023 creció en un 87%, Puerto Bolívar en un 4%, los terminales portuarios habilitados en un 2% y Autoridad Portuaria de Guayaquil en un 17%. Las cifras de 2024 aún no han sido publicadas por el Ministerio del Ramo y el 2025 es incierto, pero sin duda habrá un reacomodo del movimiento de la carga internacional que buscará las mejores opciones económicas y logísticas que le ofrezca el mercado. Habitantes de la provincia de Napo se declaran en resistencia contra el gobierno por la pretendida construcción de la segunda cárcel de máxima seguridad en Archidona. El proyecto entró a licitación hace 2 días y eso ha encendido las alarmas en la población, que no descarta una paralización en ese territorio. ¿Cuánto costará la infraestructura? Hernán Higuera amplía la información. Hace 2 días el gobierno inició el proceso de contratación rápida de la empresa que construirá la cárcel de máxima seguridad en Archidona, provincia de Napo. El régimen especial permite al Estado contratar incluso una empresa pública internacional, como ya lo hizo para construir la cárcel en Santa Elena. Según el portal de compras públicas, el costo será de $52 millones. Se ha invitado a 60 empresas que hasta este viernes deben presentar sus ofertas. Se adjudicará el 9 de diciembre. Nada se conoce sobre ese proyecto porque hace 2 meses el SNAI clasificó como reservada toda la información de la cárcel de Archidona. Las fuerzas vivas de Napo no quieren tener cerca la nueva cárcel y en Asamblea Ciudadana se declararon en rebeldía, porque según ellos la cárcel será construida junto a 2 centros educativos. La ciudadanía está preocupada por la circunstancia de la seguridad que tendríamos en estos lugares, en estos espacios. Transportistas, comerciantes, emprendedores turísticos y pueblos indígenas amenazan con una protesta provincial que incluye el cierre de vías.
y la provincia de Napo queremos desarrollarnos en turismo, no en delincuencia. Archidona está prevista como la segunda cárcel de máxima seguridad. Con ella, el SNAI pretende reducir el nivel de hacinamiento en los actuales centros penitenciarios. Una empresa china creó robots humanoides capaces de ayudar en los quehaceres domésticos. Además, encuentran la primera momia de un cachorro de tigre dientes de sable en Rusia. Son novedades de la ciencia. La empresa china Galbot creó 27 robots humanoides que miden 1.73 metros y que son capaces de ayudar en los quehaceres domésticos, como servir el jugo, recoger objetos y depositarlos en la basura, abrir los estantes y sacar los productos, y colgar la ropa en el armador. Están en fase de prueba y podrían llegar al mercado en el 2025. Científicos encontraron la primera momia de un cachorro tigre dientes de sable en Rusia. Ellos dicen que este felino habitó el mundo hace 32.000 años. La conservación del animal fue posible por el permafrost, o capa de hielo donde fue encontrado. Es de pelaje color marrón. Su cara, extremidades superiores y torso estaban casi intactos. Al comparar los restos momificados con la de los felinos actuales, los científicos llegaron a la conclusión de que el cachorro murió a las 3 semanas de edad. La compañía de telefonía móvil británica O2 desarrolló una contestadora con inteligencia artificial llamada Daisy, que interviene en las llamadas de números sospechosos y habla con los estafadores telefónicos el mayor tiempo posible para alejarlos de las personas reales. Hasta el momento, Daisy ha mantenido conversaciones de hasta 40 minutos. El artista cubano Saidel Brito inauguró su exposición Técnicas de Interrogación en el MAC de Guayaquil. Además, en Quito se presentará una obra inspirada en el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, Secretos de Verano. Estefanía Arias con la agenda cultural. Pinturas con colores y texturas monocromáticos que, además de cumplir una función estética, contribuyen de manera significativa a la creación de una atmósfera de opresión y desesperanza. Técnicas de interrogación, así denominó el pintor cubano Saidel Brito a su reciente exposición inaugurada en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil, en la que también participaron Josué Rodríguez y José Andrade. La muestra gratuita estará abierta hasta enero de 2025, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 17 horas. Traje negro, camisa blanca, corbata de seda. Una obra inspirada en el universo del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Juliana regresará a su tierra natal, Manabí, para desentrañar la muerte de su hijo. Secretos de Verano se estrenará en el Teatro Casa Toledo en Quito, dirigida por Eddie Díaz. Las funciones serán del jueves 28 al sábado 30 a las 20 horas. Un show de danza que lleva al escenario la fuerza y el alma del flamenco español. La obra, denominada Flamenca, llegará al Teatro Escala en Quito, presentado por Francesca Pino Argotti, junto a un elenco de 9 artistas nacionales e internacionales. El espectáculo interpretará algunos de los ritmos más emblemáticos de esta disciplina. El show será este viernes 29 a las 8 de la noche.